Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición central de Paraguay Noticias a través de Paraguay TV. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ya culminando la semana con altas temperaturas nuevamente y con mucha información. El gobierno nacional busca combatir la usura que tanto afecta a los cañicultores. Así es, cañicultores del departamento del Guairá. Estamos hablando de alrededor de unos 2.200 cañicultores serán beneficiados con créditos del Banco Nacional de Fomento. Esto a través de un convenio firmado con Petropar. Vamos a estar ampliando este y otros temas en minutos nada más. Ahora compartimos los títulos del día. Petropar y el Banco Nacional de Fomento firmaron un convenio por el cual se otorgarán créditos a productores de caña de azúcar. Se realizó un nuevo operativo para controlar las estaciones de servicio del área metropolitana y clausurar las que no contaban con documentaciones para operar. Empresarios mexicanos se mostraron interesados en invertir en Paraguay. Se reunieron con el ministro de Obras Públicas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, está reunido en Londres con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en un último intento de negociación a días del referendo de adhesión de Crimea a Rusia. Cerro Porteño pudo conseguir un empate 2-2 frente a O'Higgins por la tercera fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América. El director general de Trabajo, Edward Bogado, detalló a quienes afecta el reajuste del 10% en el salario mínimo. Anunció el estudio de un proyecto que garantice beneficios sociales a quienes perciban este monto. De acuerdo a la reglamentación del decreto número 1324, que dispone el aumento del salario mínimo en un 10%, el reajuste no solo beneficia a quienes perciben el salario mínimo legal, sino a todas aquellas personas que son remuneradas con jornales diarios, lo que varía según el sector. El director del Trabajo, Edward Bogado, explicó que el aumento debe darse sobre los sueldos y jornales mínimos vigentes del sector privado en actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas. O sea, lo que están incluidos en esta resolución, desde comercio hasta transporte, desde hoteles hasta fábricas de baldosas, desde confiterías hasta frigoríficos, desde hojalaterías hasta jabonerías, desde relojerías hasta pieles y cuero, talleres gráficos, sombreros y actividades no especificadas, especifica este decreto reglamentario y esta resolución quiénes van a cobrar. El resto no va a tener derecho al aumento del salario mínimo. Asimismo, indicó que los empleados que ganan más de un salario mínimo pueden plantear a sus empleadores un aumento de acuerdo a factores como productividad y otros. Pero va a tener la opción de negociar con sus empleadores el aumento del salario mínimo o de una cifra superior. Porque como explicaba, la Constitución y el Código Laboral admite que los que ganan más del salario mínimo tienen flexibilidad laboral y pueden negociar con sus empleadores el nivel del salario que van a cobrar. Si vos sos buena en lo que haces y no hay alguien que te supla, entonces el jefe o empleador automáticamente saca la conclusión de que te tiene que aumentar el sueldo para que no te vayas. Igualmente, Edward Bogado informó acerca de un proyecto de responsabilidad social del Estado que presentará la Comisión Nacional de Salario Mínimo, en el cual se plantea que a aquellas personas que ganan un salario mínimo se les garanticen servicios de salud completamente gratuitos, capacitación y productos de la canasta familiar. Sirve para una persona, ¿verdad? Y se convierte en sustento diario y básico para esa persona. Pero cuando esa persona es padre de familia y tiene una esposa y tiene 2 hijos, entonces ese salario ya prácticamente no existe, ¿verdad? Ahí es donde nosotros estamos estudiando otras figuras, como el caso de la responsabilidad social, donde querríamos agregarle el derecho a una bolsa de alimentos, ¿verdad? Como el caso de los combos, ya sea con los supermercados o en forma social, ¿verdad? Como el caso del Estado de Paraná, que entrega el componente nutritivo. En el caso de salud, una prioridad en el tema de vacunaciones, asistencia, emergencias, ¿verdad? Para el salario mínimo. En el caso de educación, becas de capacitación, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de SINAFOCAL y de SNPP. Por último, Bogado calificó de injusticia que este aumento del 10% no afecte a la función pública, ya que la necesidad es la misma para todos los paraguayos. Reconoció que la imposibilidad radica en el presupuesto general del Estado,
pero precisó que el mismo debería incluirse para el próximo año. Durante la audiencia pública sobre salario mínimo, centrales obreras ratificaron que es insuficiente un aumento del 10% en el salario mínimo y plantearon la creación de la ley de política salarial. Atendiendo al desarrollo de la huelga general de trabajadores el próximo 26 de marzo, las bancadas de Avanza País organizaron una audiencia pública para abordar, entre otros puntos, el aumento salarial del 25% exigido por las centrales sindicales. El senador Miguel López Perito planteó como uno de los puntos centrales en la discusión sincerar los números inflacionarios medidos por el índice de precios al consumidor que consideran no condicen con la realidad social y económica del país. ¿Cómo hacer el control de los índices de precios al consumidor cuando hay una desconfianza y una situación de inequidad hacia el Banco Central o por parte del Banco Central por los números que se manejan, la sospecha que son números maquillados y un acto de justicia que es desde luego que estos índices sean controlados por todos los sectores involucrados, el sector empresarial, el sector trabajador, el Estado, etc. A su vez, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, Bernardo Rojas, afirmó que el aumento del 10% al salario mínimo vigente otorgado por el Ejecutivo es insuficiente, ya que no compensa el costo de vida de la población. Agregó que los productos de la canasta básica no reflejan la realidad económica de una familia promedio en el país. En la canasta básica tiene artículos suntuosos. Mi artículo ya nunca ya. Ahí, celular, Samsung Phone de X3, Nokia 4, Nokia Moa, mi por ahí su La canasta básica tiene que estar basado en la realidad, sí, de lo que necesita una familia de trabajador. Rojas planteó como propuesta principal la creación de una ley de política salarial que contemple, entre otros puntos, la conformación de un instituto de costos y estudios de vida, que será el organismo referencial para medir la inflación y otorgar aumentos salariales más justos. Compañeros parlamentarios, planteamos la elaboración de una ley de una política salarial de Estado. Nosotros tenemos que crear un Instituto de Estudio Permanente del Salario y Costo de Vida. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que ya dije anteriormente, el Banco Central amaña sus informes. Nosotros no creemos en el Banco Central y porque el Banco Central es juez y parte en este asunto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que preservar el valor de la moneda. Solicitaron además que la decisión política de aumentar el salario mínimo esté acompañada de un control de precios al consumidor a fin de evitar especulaciones con los productos de la canasta básica familiar. La ESAP cerró varios tramos de circulación en el microcentro de nuestra capital para proceder al cambio de cañerías que tienen casi 50 años de vida. La empresa estatal, a través del consorcio Aguas Claras, lleva adelante las obras del subproyecto de rehabilitación de emergencia del sistema agua potable en Asunción, y para ello procederán al cierre de arterias importantes en el microcentro capitalino. Los trabajos, que ya se encuentran en etapa avanzada, se realizarán en 5 lotes de acuerdo a un cronograma establecido para rehabilitar y ampliar la red del servicio de agua potable. De acuerdo a la unidad de fiscalización de la SAP, las nuevas tuberías, que reemplazarán a las antiguas de 50 años aproximadamente, servirán para interconectar distintas partes de la red, donde además se colocarán válvulas y accesorios. La clausura de los tramos será desde la mañana hasta la tarde. Nosotros presentamos a la municipalidad, esto es estimativo, porque vos empezás a abrir la calle, vos no sabés con qué te encontrabas ahí abajo. Los contratistas tienen la orden de que una vez que cierran en el día, en el mismo día tienen que habilitar nuevamente. Torres mencionó que se prevé cambiar 12.000 metros de cañerías casi obsoletas por tuberías de polietileno PAD que ofrecen mayor resistencia a la presión del agua sin fugas o colapsos.
Lo que estamos sustituyendo es un material que es un caño galvanizado por lo que son de caños PAD. La Policía Municipal de Tránsito hará el acompañamiento y establecerá calles alternativas para garantizar la circulación vehicular. Las calles afectadas tendrán un día establecido de trabajo desde el 14 hasta el 21 de marzo. Informe a varias instituciones sobre la situación general de ACEPAR. Los senadores aprobaron el proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Procuraduría de la República, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Hacienda y al Poder Judicial acerca de la situación jurídica, económica y financiera de ACEPAR, presentado por el senador Carlos Filisola. El proyectista sostuvo que la empresa ACEPAR nunca brindó beneficios al Estado paraguayo, siempre fue manejado por empresarios. En muchos casos, la gente que estuvo ahí hizo uso y abuso de ACEPAR, una empresa importante y estratégica para los objetivos de nuestro país. El documento fue aprobado sin objeciones y se establece un plazo de 15 días para recibir la respuesta de las diferentes instituciones involucradas. Igualmente obtuvo su aprobación sobre tablas el proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de la presencia de personal militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el país, presentado con la firma de los senadores Carlos Filisola y Hugo Recher. El atleta paraguayo Víctor Fatecha se convirtió en el primero en conseguir una medalla de oro en los actuales Juegos Olímpicos de Odesur para nuestro país. Paraguay consiguió su primer oro en los presentes Juegos Olímpicos de Odesur. El compatriota Víctor Fatecha consiguió la marca de 76.9 metros en lanzamiento de jabalina, adjudicándose el oro en su primer intento. En segunda ubicación quedó Miranda de Oliveira. El brasileño alcanzó los 75.98 metros, mientras que el último en el podio es el colombiano Jaime Márquez con 75.11 metros. Otro de los compatriotas que participó es Fabián Jara. El paraguayo quedó en la sexta ubicación tras alcanzar los 72.35 metros. El cordillerano Fatecha alcanza su tercer oro al hilo, luego de alzarse con los de Argentina 2006 y Colombia 2010.